Entonces vamos a poner el título. Recuerden que necesitamos dos datos de entradas, NF, NC y tres botones en este caso, para intro de la matriz, ordenar y borrar. Vamos a hacer como lo habíamos hecho anteriormente en vectores, ¿se acuerdan? Más o menos va a tener el mismo formato. Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, desde esta celda de acá, y le voy a unir para poner el título. Vamos a darle formato celdas, alineación, combinar celdas. Y aquí vamos a poner el título, por ejemplo, ordenar matriz respecto a la última columna. A la última columna, y ese va a ser el título. Respecto a la última columna. Y ahora le vamos a dar formato a esta celda, le vamos a cambiar el tipo de letra. Y eso depende de cada uno, ¿sí? Yo, por ejemplo, le voy a poner ese tamaño y ese color de letra. Fondo, para que se pueda distinguir. Y centrado. Listo. Respecto a la última columna. Ahora tenemos que ubicar lo que les decía, en qué celda vamos a leer NF, NC. Entonces yo voy a poner aquí dimensión de la matriz en esta celda, por ejemplo. Voy a poner dimensión de la matriz acá, en esta celda, como un título para que el usuario sepa dónde se va a dimensionar. Dimensión de la matriz. También le puedo dar formato a esta celda. Por ejemplo, ese de ahí. Dimensión de la matriz. Listo, ahí que quede eso. Y ahora vamos a poner entonces aquí la celda, esta que se llame NF. Y esta que se llame NC. Y aquí es donde vamos a poner los datos. Esto primero lo vamos a alinear. Quiero que esté ahí al tope. De esa forma. Y aquí vamos a darle formato que ponga sus bordes para que se pueda observar. Que tenga un fondo más o menos de ese color. Y un tipo de letra y un color, por ejemplo, que sea ese guindo y un poco 12, tamaño 12, que el dato aparezca centrado. Esto está un poco fuerte, vamos a reducir a ese de ahí. Listo. Ahí vamos a introducir número de filas, número de columnas. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Como pueden ver, se parece a lo que hicimos en vectores. Aquí vamos a colocar un comentario, no sé si ya hicimos en la anterior clase, donde pusimos un comentario, por ejemplo, matriz, y ahí va a aparecer la dimensión, les decía, ¿cierto? En el anterior solamente les mostré uno ya hecho. Aquí ya lo vamos a hacer desde el inicio, ¿sí? Aquí lo vamos a dar también propiedades a esto para que se pueda ver un poco más interesante. De esa forma, ya está ese comentario. Matriz, aquí se va a dimensionar la matriz, va a aparecer el matriz 3×4, 5 por tanto, depende de estos datos, ya saben. Ahora sí, aquí necesitamos colocar los buttons, ¿sí? Para eso nos vamos al desarrollador, ya saben ustedes. Desarrollador, insertar, command, button, vamos a dibujar ahí el button. Le damos doble clic, o perdón, clic derecho. Mejor dicho, aquí propiedades, perdón. Y aquí vamos a cambiar el caption, dice command button 1, lo vamos a poner como dimensionar o intro. Dimensionar, pongámosle, dimensionar. Dimensionar. Enter. El color podemos cambiarlo, recuerden, vamos a ponerle azul. También podemos cambiar el back color, como ustedes ya saben, aquí está en blanco, o perdón, plomo, lo vamos a poner un poco más oscuro. Este de acá, es mucho, que se quede con ese. Sirve. Vamos a ponerle también el tipo de letra. Font, aquí está en Calibri. Le vamos a poner, por ejemplo, este de acá, oblicuo, negrito, y 16. Creo que es mucho, lo vamos a reducir un poco.
Le vamos a poner 14. Aceptar. Dejémoslo con 12 mejor, ¿sí? Font 12. Aceptar. Ahora sí. Como ya tiene estas propiedades que ya a mi parecer están buenas, voy a dar control C, control V. Ahí está el otro botón, simplemente le voy a cambiar el Caption. Entonces nos vamos a propiedades, buscamos Caption, aquí está, dice dimensionar. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner ordenar. ¿Listo? Vamos a darle otro clic acá, control C, control V, y el otro que diga borrar. Esto lo vamos a reducir un poco. Ya este lo vamos a cambiar por borrar. Propiedades, Caption, borrar. ¿Listo? Ya está entonces los botones. Ya está lista la interfaz. A simple vista ya está la interfaz. Cuando nosotros introduzcamos datos acá en NF y NC, bueno, lo vamos a hacer con un input box, ¿sí? Vamos a presionar este botón y entonces va a aparecer un input box para NF, NC, que también pueden usar input box, ya les decía, en Visual Studio. En Visual Studio lo habíamos hecho directo, pero aquí lo vamos a hacer con input box. Y eso entonces va a meter el dato acá y acá también. Luego, ¿qué tiene que hacer? Una vez que meta el dato acá, y aquí ya tiene que aparecer la matriz con alguna propiedad, ¿sí? Porque si lo dejamos ahí, el usuario no va a saber dónde colocar el dato. Por eso es que vamos a hacer un macro, vamos a grabar una macro para que una cantidad de celdas aparezca remarcada con algún fondo, y así para que el usuario pueda introducir en ese entorno todos los datos de la matriz, ¿sí? Bien, hasta el momento ya está hecho, como les decía, la interfaz. Vamos a tener que hacer la macro, sí, vamos a grabar la macro en un momento. ¿Cómo se hace para grabar macro? ¿Alguien se acuerda? Nos tenemos que ir aquí, ¿cierto? Grabar macro. Entonces vamos a presionar grabar macro y ahí todo lo que realicemos en la celda se va a grabar y se va a convertir en un código. Ese código lo vamos a poder usar más adelante para darle propiedades a la celda. Entonces, tomen atención, voy a presionar grabar macro y aquí yo le voy a poner el nombre. Por ejemplo, le voy a poner formato de celda. Ese va a ser su nombre de esa macro, ¿sí? Formato de celdas. De celda, pongámosle. Así se llama esa macro, no se olviden. Formato de celda. Le doy a aceptar. ¿Qué dice? No puede tener letra, carácter, espacio. Perdón. Formato, dejémosle así. Formato 7, pongámosle. Formato 7. Aceptar. Ahora sí, no puede tener espacio. A partir de ahora se va a grabar todo lo que yo haga. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, esta cantidad de datos. Voy a seleccionar esa cantidad. No importa cuánto seleccionen, sí, o si quieren una celda. Lo interesante es que aquí ustedes vayan a dar propiedades, cómo quieren que quede al final. Eso es lo que van a seleccionar. Por ejemplo, hay que darle borde sí o sí. Hay que darle un fondo, por ejemplo, ese verde. Y en vectores habíamos usado este verde, ¿cierto? Para el tipo de letra, estoy poniendo tipo de letra. Voy a cambiar el tipo de letra, mejor dicho. Hace rato cambiamos el color. Aquí, este de acá, el Gothic, este es interesante. Este podemos ponerle 12. Como pueden ver, ya tiene tamaño 12, tiene contorno, tiene fondo, tiene color de letra. El dato que aparezca en el centro, ¿sí? Centro, centro. ¿Qué más nos hace falta? Que esté en negrita y cursiva, por ejemplo. Y listo, eso sería lo necesario para que el usuario pueda ver de esa forma la matriz donde se va a introducir. Entonces yo ya me voy al desarrollador, le doy detener grabación. Y listo, ya está la macro creada. ¿Dónde está? Aquí lo podemos ver, en ver código. Ver código y aquí aparece módulo 1. Le damos doble clic y ahí está. ¿Cómo se llamaba la macro que habíamos creado? Se llamaba formato 7 y ahí está formato 7. Todo lo que hicimos lo grabó. Aquí el rango es C11, dice acá. Bueno, este es el verdadero rango desde aquí. Al inicio había presionado esto, por eso es que solamente aparece C11. Pero lo que había trabajado ya es esto de acá, como pueden ver. Desde C11, aquí está C11, ¿hasta dónde he seleccionado? Hasta E14, dice E14. A todo esto, ¿qué propiedades le he dado? Todo eso está convertido en código, como pueden ver. ¿Se ve, no? ¿Se puede ver? Sí. Bien, ahí está la macro, ¿sí? Entonces, este rango es lo que hay que modificar, les decía.
más adelante. Pero ahora lo vamos a hacer de una forma diferente, ¿sí? Ya tenemos la macro para dar el formato, eso no se preocupen. Aquí está la hoja 1 donde hay que colocar el código. No tenemos nada, como pueden ver. Aquí ya vamos a empezar a hacer el código. Aquí yo lo voy a borrar esto un momento para que noten ustedes que va a funcionar la macro. Listo, ya está. Vacío. Ahora sí voy a volver al código, a esto de acá, y voy a empezar a colocar dim, en este caso dim, nf, no se olviden que habíamos trabajado con nf en el código del visual, nf, nc, as integer. No estoy colocando w1, ¿por qué? Porque no hace falta, ¿cierto? Estamos trabajando ya con visual, y ahí está dim, nf, nc. Ahora tenemos que dimensionar la variable matricial, que va a ser a, paréntesis, en este caso no hace falta la coma, as single, listo, as single. Ya está, ya lo tenemos listo. Ahora, ¿qué más? Aquí deberíamos ya presionar el botón 1. Entonces vamos a presionar este botón y ahí está. Aparece lo que tiene que hacer el botón 1. Entonces, ¿qué tiene que hacer el botón 1? Tiene que asignar a NF un valor. En este caso colocamos NF, va a ser igual a ¿quién? Habíamos dicho que vamos a hacer un input box, entonces escribimos input box. Input box, en este caso va a ser input box. ¿Qué comentario colocamos como comentario secundario? Vamos a colocar número de filas, porque eso es lo que hace NF, ¿cierto? Número de filas. Cerramos comillas, ponemos el comentario principal, vamos a poner orden de la matriz. Orden de la matriz. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, damos enter. Tiene que hacer algo similar para NC. Vamos a darle control C, control E para ahorrar tiempo. Aquí vamos a ponerle NC, número de columnas, le vamos a cambiar acá. Número de columnas, orden de la matriz, se mantiene eso como título principal. Y listo, ya está el input box. Ya tiene valor NF y NC, pero tiene que mostrarse en qué celda, aquí, en la 6, 3, no se olviden, y esto en la 7, 3. Entonces vamos a colocar cells, entre paréntesis, 6, 3, es la 6, 3, ¿cierto? Coma 6, 3, a ver, 6, 3, sí, 6, 3 es igual a ¿quién? A NF, vamos a colocar acá. Enter cells 73 es igual a NC. Listo, en esas celdas entonces va a poner esos valores. Y lo que les decía, esta celda tiene que aparecer con ese valor de numérico que le hemos dado a esta celda. ¿Cómo se hace eso? Nombramos la celda cells. En este caso, ¿qué celda es eso? ¿Dónde está la matriz? Es 9. Aquí está 9, 3. Entonces colocamos 9,3. Vamos a modificar ese comentario que ahora se va a llamar, escribimos ahí el comentario matriz. Luego lo concatenamos o unimos. Recuerden que ese signo más no es el signo de suma habitual, sino que es el símbolo de unir. En este caso vamos a unir una cadena que se llama NF, que es el número de filas, lo estamos convirtiendo a carácter. Recuerden que str, ¿qué es lo que hace? Convertir a carácter. Lo vamos a unir con otro pequeño comentario que va a ser espacio X. Esa X va a representar el por, ¿sí? Lo vamos a poner con minúscula esto de acá. Para que diga 5 por ejemplo, 5 por 3, digamos. Acá vamos a poner el otro comentario, no comentario, sino str. ¿De quién? De nc. nc. Listo. Ya estaría entonces la cadena. Va a escribir matriz, coloca el número por el otro número. Lo está convirtiendo con el str. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Cómo funciona esa cadena? ¿Alguien? No. Muy bien. Ahora vamos a darle formato de las celdas para la matriz. Entonces vamos a escribir un comentario ahí, formato de celdas para la matriz. Para la matriz. Listo, ese es un comentario, aparece en verde. Y aquí yo lo voy a hacer de forma diferente. Les había dicho que había que copiar todo del módulo, ¿cierto? Aquí está el módulo. Les dije que hay que copiar todo esto y hay que cambiarle el rango, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Esta parte lo voy a eliminar porque eso no hace falta. Este es el rango habitualmente que habíamos visto en la anterior clase de macro. Esto
yo lo voy a copiar, control C, y aquí lo voy a eliminar de esta macro, ¿sí? Ese rango tienen que eliminarlo. Tiene que quedar a partir de aquí, Selection Borders. Ese rango, ¿dónde lo voy a llevar? Lo voy a llevar acá, al código principal y lo voy a copiar. Aquí, control V. Sucede que a este rango hay que modificarlo, les decía, porque no tiene que trabajar solamente con esto, sino que tiene que estar en función de NF y NC. Entonces, este rango yo lo voy a modificar todo esto. Esto lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Y voy a colocar aquí cells. Desde dónde empieza hasta dónde termina. Cells, entre paréntesis. ¿En qué celda va a empezar? Aquí tengo que fijarme de dónde quiero que empiece. Yo quiero que empiece aquí en esta celda, en la 10, 3. Entonces, anotamos eso. Cells, 10, 3. Ahí va a empezar. Bien, va a empezar en esta celda. ¿Y dónde va a terminar? Si es una 2 por 2, terminaría acá, en la 11, 4. Si fuera una 3 por 3, terminaría acá, en la 12, 5. Y así sucesivamente. ¿Está en función de quién? De NF y NC. Entonces tengo que ponerlo también aquí en función de NF y NC. Entonces le coloco coma. Otra vez cells. ¿Hasta dónde va a llegar? Tengo que colocar acá. Como está en función de NF y NC, les decía que tiene que ser igual a este número 10, pero menos 1. En este caso va a ser 9. Y ahí le sumamos NF, NF, sí. coma. Este número que dice 3, ahora va a ser 2 más NC. ¿Y listo? Hay un error, dice. Nos falta un paréntesis, ¿sí? Aquí nos falta un paréntesis. Listo. Este paréntesis es de cells y este último paréntesis es de rango. Ya está, como pueden ver, el rango. ¿Hasta aquí se entendió el rango? Sí. Muy bien. Ahora, lo que yo les decía al anterior era, les decía que había que copiar todo esto del módulo, ¿cierto? Todo eso hay que copiar. Ahora vamos a hacer de otra forma. No vamos a copiar todo eso. Porque como pueden ver, este es un procedimiento. Es como si hubiéramos visto procedimiento. Vamos a llamar directamente a este módulo, ¿sí? ¿Cómo se llama este módulo? Aquí está su nombre. Se llama formato 7. Entonces vamos a llamar a ese proceso para no estar copiando todo esto. Entonces aquí en el código va a llamar a ese módulo y va a venirse acá y va a realizar todo eso, ¿sí? Es decir, aquí simplemente yo voy a decir llamar call, ¿a quién? ¿Cómo se llama ese módulo? Hay que saber cómo se llama. Aquí está. Se llama formato 7. Entonces hay que escribir eso. Va a ir a llamar a quién? A formato 7. Hay que escribir tal y como está ahí. Formato 7. Entonces ese es el módulo. Aquí yo le voy a poner un comentario que ese es el módulo para el formato de celdas. De esa forma ya no estoy copiando todo ese código, ¿sí? Formato de celdas. ¿Y eso por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo de esta forma ahora? Aquí es módulo, perdón. Lo estoy haciendo así porque más adelante necesito darle esas características de esa matriz a la matriz que va a mostrar como resultado, ¿cierto? Entonces voy a tener que copiar 2 veces y ahí sería ya muy extenso este código. Y para no tener un código muy extenso es mejor que esté en el módulo aquí. Y directamente simplemente llame a este de acá. Llame a ese programa y de esa forma funcione, ¿sí? ¿Quieren probarlo si funciona hasta ahí? Solamente eso haría el botón 1, como pueden ver. Podemos probarlo si quieren. Vamos a probarlo, ¿sí? Vamos a ver si funciona. Aquí vamos a deshabilitar el modo diseño y vamos a darle dimensionar. Por ejemplo, una 3 por 7. Aceptar. Y ahí está. Puso matriz 3 por 7 y debería generar 3 filas y 7 columnas. ¿Funciona? Funciona. Entonces, hasta el momento el código que hemos colocado está muy bien. Ya, aquí pongamos el dato, a ver, 3. Ahí está el tipo de letra con el color que les había dicho, centrado, está muy bien. Ahora, sucede que tenemos que mostrar una matriz, ese es el problema ahorita. Si le damos una 3 por 3 no había problema que nosotros le digamos que siempre empiece de esta celda, ¿cierto? No habría ningún problema, porque aquí habíamos mencionado en el rango dónde empieza, si se acuerdan. Habíamos dicho 10, 3. Ahora, ¿dónde va a empezar la segunda matriz? Podríamos ponerle 14, 3, pero ¿qué pasa si aquí le vamos a meter una 5 por 8? 5 por 8 se lo va a comer ya ese campo o ese espacio que era para la segunda matriz. Entonces, noten ustedes ahí que no podemos saber a certeza en qué celda empezar aquí para la fila.
Por eso es que debemos hacerlo en función de ¿quién? Del número de filas. Tenemos que decir que ese rango va a estar en función del número de filas. Por ejemplo, si el rango es, perdón, el número de filas es 3, entonces que diga a partir de 10 más NF, es decir, más la celda, es decir, más 3, 10 más 3 sería 13, y más 1 de espacio le vamos a dar. Entonces va a estar en función de NF. Si NF es, por ejemplo, 5, entonces va a ser 10 más 5 y más una celda de espacio. Hay que hacerlo en función de NF. En eso hay que tener cuidado, si es que la matriz va a estar por debajo. Pero si ustedes lo ubican aquí al lado, también se puede hacer, ¿sí? Tampoco sabrían ustedes cuántas columnas va a haber. Tendrían que hacerlo en función de quién? De NC. Va a depender cuánto es NC para que ustedes puedan recorrer. ¿Sí? Va a estar en función de NC o de NF. Yo lo voy a hacer aquí para que aparezca abajo. Lo voy a hacer en función de NF. ¿Se entendió esa parte? De por qué no podemos asignar un número estático, sino que tiene que estar en función de NF. Sí. Muy bien. Ya, como pueden ver, funciona lo que hace la dimensión y todo eso. Vamos a irnos a lo que es, en este caso, el código. Y aquí vamos a presionar el botón 2, el que dice ordenar, ¿sí? Doble clic. Vamos a activar el modo diseño, perdón. Doble clic, ahora sí. Botón 2. ¿Qué es lo que tiene que hacer el botón 2? Vamos a redimensionar, no se olviden de eso, redim. Redim, ¿a quién hay que redimensionar? A la variable matricial, en este caso es ANF, NC. Listo, ya está redimensionada. Y aquí vamos a colocar los subprogramas. Lo vamos a hacer de otra forma, ¿sí? Un poco diferente. Vamos a escribir igual call intro. Habíamos trabajado de otra forma en vectores y en matriz también en el anterior ejemplo. Ahora lo vamos a hacer de otra forma, llamando también, ¿sí? Al proceso. Aquí también es call, ordenar, ordenar. Y también tiene que llamar a borrar. Borrar. Listo, esos son los subprocesos que tiene que hacer el botón 2. Como pueden ver, va a llamar a esos subprogramas. Lo hemos hecho muy diferente a lo que habíamos hecho normalmente, ¿cierto? Bien, entonces esos son los subprogramas a los cuales va a llamar. Y ahora tendríamos que nosotros hacer ya esos subprogramas. En este caso, vamos a darle un poco de espacio a esto. Quede de esa forma. Tenemos que hacer entonces el private sub intro. Lo vamos a hacer aquí abajo. Es muy aparte. Entonces, vamos a escribir sub simplemente. Subordenar. Subordenar. Aquí. Subordenar. No, primero es intro, ¿sí? Subintro. ¿Qué más? Subintro, luego vamos a poner dos paréntesis, como siempre. Y aquí es donde tenemos que escribir el código para intro. ¿Cuál es el código para intro? Recuerden que el diagrama de flujo ya lo tenemos hecho, perdón, el código ya lo tenemos hecho en Visual y eso nos puede servir mucho. Sí, voy a ir entonces al Visual. Voy a ir a ver qué es lo que habíamos hecho en el intro y aquí está lo del intro. Puedo copiar yo esto, ¿sí? Puedo copiar desde el ciclo todo eso. Control C, voy a darle Control C para que sea más rápido. Y aquí le voy a dar Control V. Pero lógicamente ahora ya no tenemos que trabajar con el data grid. Tenemos que trabajar con celdas, no se olviden. Entonces a esta parte tengo que corregirlo, todo esto. Ya no es en función de el data grid, sino de qué depende. De la ubicación de la celda. Entonces aquí yo voy a cambiar, ¿sí? AIJ dice. ¿En qué celda está AIJ? Este visor ya lo vamos a minimizar un rato. ¿En qué celda está el AIJ, el primer AIJ? ¿En qué celda está? Aquí está, como pueden ver. Está en la 10.3. 10.3. Entonces yo voy a colocarlo aquí en función de esos números menos 1 con su variable i y j. Entonces voy a decir cells, en este caso 9, es 10, pero yo voy a empezar en 9 porque le voy a sumar más i, y i empieza en 1. De esa forma se va a hacer 10. 9 más i, coma. Columna 2, obviamente está en la 3, pero yo le voy a poner 2, aquí es coma, perdón. Porque sumándole j se va a hacer 3. Y listo, ya está ahí. Leer de esa celda, dice. Vamos a leer de la 9 más i, j más
2 más J, mejor dicho, aquí está. Se leería la primera celda. Y esto está en función de I y J. Y ya está el intro. Ya está el subintro. Ahora vamos a hacer el otro subordenar. Ordenar. 2 paréntesis. Y copiamos el código del visual. ¿Sí? Si ya lo tienen hecho el visual, lo copiamos. Recuerden que esto lo habíamos hecho con el diagrama de flujo, no se olviden. Entonces, para no volver a hacerlo otra vez, lo voy a copiar. Control C. Y aquí, Control V. Aquí no hay que modificar nada. ¿Por qué? Porque ya teníamos hecho aquí en función de ¿quién? De A y J. Todo está en función de A y J acá. Aquí la variable T no la hemos dimensionado, si no me equivoco. A ver, vamos a revisar eso. Aquí arriba, sí, no la hemos dimensionado. Lo vamos a volver a dimensionar, ¿sí? Eso no nos tenemos que olvidar. Falta la variable T. Listo. Ahora sí la va a reconocer. Como pueden ver, estoy copiando. Y eso es equivalente al diagrama de flujo. Ya lo tengo entonces. Y aquí, ahora, ¿qué nos falta hacer? Demostrar. Y aquí está el demostrar. Vamos a copiar también esta parte de mostrar. Nos vamos al visual. ¿Se puede ver el visual? Sí. Ya, Sí. estamos copiando el demostrar. Aquí vamos a escribir sub, mostrar, enter, y voy a pegar ahí, control V. Ahora aquí también tenemos que mostrar A y J, pero no en esa posición, sino que en qué posición tenemos que mostrar. Primero tiene que ser A y J igual a la celda y esa cosita. El vector que estamos dimensionando igual a la celda, ¿o no? Ah, ¿En qué posición vamos a mostrar? ¿Alguien tiene alguna idea? Tenemos que hacer en función de NF, les decía, ¿cierto? Entonces esto vamos a borrar un rato. Vamos a ver cómo lo hacemos eso en función de NF. Obviamente tenemos que mostrar A y J, eso no hay ningún problema. Ya, tenemos que, este visual lo vamos a minimizar ahora. Y aquí vamos a ver otra vez el Excel. Vamos a mostrar, les decía, no sabemos dónde iniciar. Tiene que estar en función de NF. Lo que sí sabemos es que NF va a empezar desde, o perdón, la primera matriz empieza desde 10, ¿cierto? Eso sí conocemos. Entonces, eso es lo que vamos a escribir acá. Cells, vamos a escribir ahí cells, en este caso paréntesis, empieza en 10. Está empezando aquí la primera matriz en 10, ¿cierto? A ese 10 le vamos a sumar su número de filas, NF en este caso. Y entonces ya sabríamos dónde va a terminar. 10 más NF ya terminaría acá, ¿cierto? Si esto es 3, 10 más 3, ¿dónde va a ser? 13, aquí. Ya estaríamos en esa posición nosotros, en la 13. Aquí ahora voy a colocar a continuación el código más I, porque va a empezar en la fila I en este caso. Va a estar en función de I. Entonces va a empezar en esta celda. Y de ahí, a partir de ahí va a ir empezando a rellenar los datos. Coloco coma entonces, y ahora, ¿en qué columna empieza? Aquí está la respuesta. ¿En qué columna empieza? En la 2 más J. Eso sí va a ser lo mismo, ¿sí? 2 más J. Entonces aquí vamos a colocar 2 más J. Y listo, de esa forma ya estaría entonces donde se va a mostrar los resultados. Solo hemos modificado la fila. La columna sigue siendo la misma columna donde va a empezar. Y está en función de J. Esta simplemente había que sumarle más F, más NF, perdón, porque va a depender de eso. Y listo, ya está el demostrar. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que, lo que les decía, dar formato a la celda. Porque recuerden que aquí mostraría los datos, sí, pero así en una celda normal. Si yo quiero que aparezca así también en una celda remarcada como está acá, debería darle formato a esas celdas. Entonces yo voy a escribir aquí formato, formato de las celdas para la matriz. Formato de las celdas para la matriz, listo. Ese es el comentario que yo voy a escribir. Y aquí yo voy a seleccionar el rango donde voy a aplicar todo ese formato.
Entonces, lo que voy a decir es que va a empezar ¿dónde? En la 11 en función de NF. Aquí voy a copiar este formato del rango del de arriba, pero a este lo voy a modificar, ¿sí? Este rango de arriba. Y esta parte más lo voy a llamar. Todo esto lo voy a copiar. Control C. Va a ir a llamar al módulo de formato nuevamente, como pueden ver. Va a llamar nuevamente al módulo de formato para que le dé este formato, pero hay que modificar este rango. Ya no va a ser desde la 10.3. ¿Desde dónde va a ser? Voy a darle una celda más, 11, más NF. Va a estar en función de NF. Y va a empezar en la 3, lógicamente, eso está bien, no hay ningún problema. Luego, ¿dónde va a terminar? Aquí, ¿dónde va a terminar? Va a terminar en la 10, pero depende de NF. Si NF es 3, entonces tendría que terminar no en la 3, sino que va a tener que terminar por 2, es decir, NF por 2 va a ser 6, es decir, va a tener que ser hasta las 6. Por eso es que yo voy a colocar ahí 2 por NF. Y ahora, ¿en qué columna? Esto se mantiene. 2NC, esa es la columna que se mantiene. Solamente había que modificar esto. ¿Dónde inicia y dónde termina? Listo, ya está esos rangos para el formato. Entonces va a seleccionar este formato, va a llamar a ese módulo para dar formato a celdas y le va a dar ese formato. Con eso debería funcionar. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta el botón borrar este de acá. Vamos a darle doble clic. Ahí está. Botón 3. ¿Cómo borramos ahora los datos? Una forma es copiar, ya les decía, este rango de celdas donde están las matrices. Perdón, no es ese de ahí, es este de acá, rango. Copiamos ese rango. Ponemos acá, control V, y abajo escribimos selection.clear. Selection. ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. Tenemos que acabar así. Selection.clear. Antes que se termine el tiempo. Listo, le damos Enter. Copiamos el segundo rango. Este es de la matriz 2, no se olviden. Vamos a copiar también esto para que lo borre también esa matriz. Vamos a poner aquí control V. ¿Qué es lo que tiene que hacer? También a esa selección borrarla. Control C. Aquí vamos a darle Enter. Control V. Con eso lo va a borrar, pero ¿qué celdas más tenemos que borrar? La celda 7.3, la 6.3 y esta nueva 3 tiene que quedar como matriz simplemente. 6.3, 7.3 y la 9.3 que quede como matriz. Entonces seleccionamos los cells. En este caso 6.3 va a ser igual a quién? A vacío. Enter cells 7.3 igual a vacío. Cells 9.3 que quede como comentario simplemente matriz. Eso lo vamos a poner matriz. Cerramos comentario. Entonces, listo, este sería el código. Vamos a ver si funciona así. Puede ser que algo esté fallando. Vamos a ver, vamos a ejecutarlo. Vamos a minimizar esto. Desactivamos modo diseño. Dimensionar ya estaba, ¿cierto? Ya estaba dimensionado. Aquí le vamos a poner datos. A ver, cualquier dato. Vamos a ordenar supuestamente. Hay un error aquí. Sí, lo está remarcando acá. En borrar. Vamos a solucionar eso, ¿sí? Vamos a ver qué está mal en borrar. Es este de acá. 11 NF3 cells 10 más 2 NFC selection. Ya hay ahí un pequeño error. No hay ese programa borrar, dice. Tenemos que colocarle mostrar porque, Mostrar ahí. porque no hay borrar. Vamos a detener esta depuración y aquí vamos a poner mostrar. Porque para borrar hicimos un botón. Ahora sí, ¿está bien el nombre de mostrar? Sí, está bien. Vamos a ver. Ordenar. Bueno, ya lo modificó todo. Esto lo vamos a borrar. Sí, vamos a iniciar desde el inicio. Vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer con un dato mucho más pequeño. Aquí vamos a dimensionar. Por ejemplo, vamos a hacer uno cortito, una 3×3.
aceptar, 3, aceptar. Ahí está, matriz 3 por 3. Ahora aquí tenemos que meter datos. Vamos a colocar datos, cualquiera, ¿sí? Datos numéricos, no letras. 8 y aquí vamos a ponerle, a ver, el 1, por ejemplo, para que lo ordene respecto a la última columna. Ordenar, y ahí está. 761 respecto a la última columna funciona, como pueden ver. Entonces está corriendo bien. Ahora este borrar debería borrarlo todo. Y lo borra. Como pueden ver, ahora sí está bien. Sí, teníamos un pequeño error simplemente. ¿Se entendió lo que hicimos? Esto lo vamos a modificar, como les decía. Vamos a dar esas propiedades. Hace rato se borró. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a probarlo otra vez. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Miren, voy a darle otro valor. Por ejemplo, número de columnas, por ejemplo, 5, aceptar. Supongamos que hemos metido los datos, mejor dicho. Aquí está 3 por 5, vamos a dar ordenar. Obviamente no hay datos, por eso no hace nada. Ahora aquí, por ejemplo, voy a poner, como no sé cuántas filas son, 7, por ejemplo, aceptar. Columnas, digamos, solamente son 4, aceptar. Y ahí está la 7 por 4. Y la otra tiene que aparecer por debajo, les decía, ordenar. Ahí vamos a estar los resultados. Y lo tiene que borrar. Y ahí está funcionando perfectamente. Entonces, corre perfectamente, ¿sí? Hay 1 minuto y 20 segundos. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo esto también se los voy a enviar a su Classroom, no se olviden. Lo que quería que entiendan, Disculpe, ¿sí? o sea, Sí. ahí hubo un error, usted le puso borrar, entonces le cambió de nombre. Así se puede cambiar hasta que nos dé, digamos, hasta que nos corra el programa, No, sino que o recuerden, o se equivocó ahí. yo me equivoqué, porque recuerden aquí cómo se llaman nuestros subprogramas. Aquí está en el diagrama de flujo también, lo podemos ver. Intro, ordenar y mostrar, ¿cierto? También habíamos hecho esto, intro, ordenar y mostrar. Eso es lo correcto que habíamos usado en los programas. Y yo aquí le puse borrar y eso no existe. Quiere llamar a borrar, el programa borrar, pero no existe. Entonces por eso es que se cortó ahí en ese momento. Ha ido a buscar al programa borrar. Aquí está el intro, el ordenar, y nunca encontró al borrar, por eso es que se colgó. Entonces yo me equivoqué en Ah, el nombre ya, ya, ahí. ya lo Aquí, entendí, ya, gracias. muy bien, aquí estaba el programa mostrar, pero aquí estaba mal su nombre. Entonces llama a alguien que no existe, entonces se cuelga, ¿cierto? En eso tiene que tener cuidado. Muy bien, que bueno, que tengan dudas, queda menos de 1 minuto. ¿Alguien tiene alguna duda más? Esto va a ser lo último que vamos a hacer.